Esta semana se conoció el fallo del juez Ercolini que procesó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros exfuncionarios. El tema tiene que ver con la obra pública principalmente, y la base del trabajo de Ercolini tiene que ver con el trabajo de la Auditoría General de la Nación, en su momento encabezada por Leandro Despuy. Doctor Despuy, ¿cómo le va? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Hoy encargado desde la Cancillería, especial para hablar sobre derechos humanos en los organismos internacionales. Pero su trabajo anterior, de toda la auditoría, es lo que está trabajando la justicia en estos momentos y el fallo de Ercolini, ¿no? Sí, la verdad es que al leerlo, uno lee con cierta interés la circunstancia de que gran parte de las menciones, diríamos, de la construcción jurídica, va tomando los informes de la auditoría. Y lo hace en forma muy minuciosa porque trata de describir cómo a lo largo del tiempo se pudo concretar un desfalco, una desviación de fondos de semejante dimensión. Pero también tiene importancia porque no es una mecánica aplicable solamente, y que reflejan nuestros informes, aplicable a la provincia de Santa Cruz, sino en general. La obra pública durante todo este tiempo fue objeto de un manejo completamente discrecional, que había una relación entre los incrementos presupuestarios, la afectación de esos recursos, la liberalidad con que se transferían y los mecanismos, con la circunstancia de que fue increyendo la ausencia de todo tipo de control. De ahí que nuestros informes tienen una enorme significación porque muestran que, por ejemplo, las licitaciones, no solamente en Santa Cruz, en general, adolecían de fallas muy graves como falta de transparencia, la falta de una pluralidad de oferentes, criterios básicos para la asignación, lo que hacía que en definitiva pudiera ser cualquiera de los destinatarios de esos fondos los que pudieran beneficiar de esas obras. Pero una vez que se iniciaba la licitación, había mecanismos muy perversos como, bueno, por ejemplo, los adelantos financieros, que era un mecanismo por el cual había empresas que ni siquiera se habían constituido y ya eran beneficiarias de una licitación y recibían fondos para iniciar obras, realizar obras que nunca se realizaban, porque al mismo tiempo la demora implicaba la posibilidad de redeterminación de precios, lo cual llevaba a una suerte de sobrecostos, casi le diríamos, y en definitiva una situación en la cual las obras no se realizaban, los fondos se transferían. Y se transferían, en el caso concreto de Santa Cruz, por ejemplo, o a Vialidad Provincial o algunas otras empresas que volcaban esos recursos, y esto es lo que ya forma parte de la descripción del juez, hacia destinatarios muy concretos, que en este caso, en principio, serían las propias autoridades del Ejecutivo Nacional. ¿Y cuando se hablaba de empresarios, se hablaba de Lázaro Báez o había otros empresarios? Varios empresarios, porque el mecanismo abarcaba transferencias desde Debido, la Secretaría de Obras Públicas a nivel nacional y los beneficiarios provinciales, con los cuales el procesamiento abarca todo lo que es, en general, la cúpula del Ministerio de Planificación, donde está Carlos Kirchner también, entre ellos, y lo que demuestra también esto es que fue un mecanismo que se aplicó durante mucho tiempo, donde en los incrementos presupuestarios, en el caso concreto de Santa Cruz, eran considerables, y en eso toman nuestros informes de auditoría, porque nosotros vemos no solamente desde el punto de vista de la obra pública, sino desde el punto de vista de lo que es concretamente las asignaciones presupuestarias. Y Santa Cruz presenta algunos beneficios muy concretos. Mientras se incrementan lo que llaman diríamos, las asignaciones discrecionales, van aumentando considerablemente. La principal provincia beneficiaria es Santa Cruz, con lo cual esa transferencia gigantesca de fondos podía canalizarse de una manera totalmente arbitraria, discrecional, hacia los que en definitiva parecen beneficiarios. Por eso es que hablan de 2.000 millones de dólares, el equivalente. Y dentro de esto, y es importante verlo, que en algunos informes de auditoría, como por ejemplo en el 2014 en la cuenta de inversión, vemos claramente cómo Santa Cruz es, desde el punto de vista de la obra pública, la provincia más beneficiaria, en principio, para la asignación de fondos. Esto no quiere decir que las obras se hayan realizado. Y si lo miramos a nivel nacional, vamos a ver que a pesar de la asignación considerable de fondos discrecionales, etcétera, presupuestarios y discrecionales, en la obra pública prácticamente no van a tener ningún impacto, porque las obras, por ejemplo, en el 14, que es donde nosotros examinamos
de las 1.200 obras, el 76% ni siquiera se habían iniciado. Doctor, cuando están involucrados tantos organismos, tantos exfuncionarios o funcionarios en ese momento, empresarios, ¿es ahí donde el juez dice asociación ilícita? Es ahí donde el juez entiende la configuración de una asociación ilícita. Por el engranaje. Y ahí es donde tiene importancia la circunstancia de que nosotros auditamos al Ministerio de Planificación, a la Secretaría de Obras Públicas, a Vialidad y también, por otro lado, las transferencias, que desde el punto de vista del Congreso se autorizaban, o el propio Ejecutivo se autorizaba a sí mismo a través de los DNU, con lo cual había un río de flujo de dinero que entraba en un cono de sombras, porque las obras no se realizaban y sin embargo había una distribución de la cual el juez entiende de que estarían implicados todas estas personas que... ¿Y por qué saqué esa conclusión? Porque además eran ellos los que determinaban las transferencias. Imagínense que en obra pública en un año, recuerdo, Santa Cruz fue la más beneficiaria con 9.000 millones. Y esto nosotros lo íbamos diciendo. Entonces el juez, al retomar los 12 últimos años, puede encontrar ahí todo el camino de una perversión en la distribución de los fondos con responsables muy claros, porque fueron en todos esos años las mismas personas las que ocupaban los cargos en la distribución del dinero. ¿Conseguían desde la auditoría fácilmente información respecto a los, digamos, resoluciones, contratos que se firmaban? En general, nosotros obteníamos información, a veces con retraso, a veces con dificultades, etc. Paradójicamente, en el Ministerio de Planificación, no le voy a decir como nosotros hubiéramos querido. Y paradójicamente, en el caso de Vialidad, hemos obtenido, yo creo que en un año, en uno de mis informes lo decimos, esto es lo que ha hecho que el juez tenga elementos muy contundentes para poder llegar a conclusiones como las que ha llegado. Seguro. Doctor, le quiero hacer una consulta porque ayer se conoció el fallo sobre el caso Milagros Salas. Fue un hecho, un escrache contra Gerardo Morales, en la cual usted estaba invitado a la provincia de Jujuy. Sí, yo creo que la justicia ha determinado, a partir de los testimonios, calificado ese ataque, esos actos de vandalismo y de violencia de los cuales yo mismo fui víctima, como un daño agravado, establecido 3 años diríamos, de pena. Y quiero aclarar de que mi testimonio estaba referido exactamente a los incidentes. No está referido a las auditorías que hemos realizado y que la auditoría ha realizado con respecto a la cooperativa Tupac Amaru, a los incidentes que podemos haber tenido en ese orden con la propia Milagros Salas. Nuestro testimonio fue estrictamente reservado a eso. Había 2 acusaciones, amenazas a Morales y un incidente de ataque vandálico del cual yo mismo he sido víctima. Claro. He testimoniado sobre eso y la justicia ha llegado a la conclusión de que corresponde la aplicación de una pena por daño agravado, en este caso a ella y a otras personas. Recuerde que la opinión pública conoció en detalle las circunstancias de ese ataque, por todos los medios, porque Seguro. Fue una circunstancia... Y hablando de temas de violencia, ¿cómo vivió lo de ayer en Neuquén contra el presidente? Bueno, a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque nosotros somos un país violento. Nosotros no tenemos que olvidarnos que no hace mucho nuestro país conmovió al mundo por el espectro tétrico de sus cárceles, de sus desapariciones, del número de personas afectadas y también de una democracia violenta como fue la del 73-76. Tenemos que recordar que tenemos un componente de violencia que puede regresar en cualquier momento. Entonces, este tipo de cuestiones son inadmisibles porque al mismo tiempo desde el exterior dicen, pero la fragilidad, la vulnerabilidad, ya un segundo incidente con estas características. Y yo insisto que no es solamente en la figura del presidente. Todos los incidentes de violencia que nosotros hemos visto y que vemos muchas veces a diario, tenemos que condenarlos, repudiarlos y organizarlos para evitarlos. Porque la violencia se propaga. Seguro. Cuando usted no la contiene, cuando usted no la combate, inevitablemente es como el fuego, no queda en su propio lugar. Hay que apagarlo. Y yo creo que hay que reaccionar a tiempo y hay que condenar este tipo de situaciones. Doctor Leandro Despuy, gracias. Muchas gracias.